Continuamos entonces en este momento con el profesor Roberto Pineda Camacho. Él nos va a hablar de la impronta de la Normal Superior en las ciencias sociales y en la formación de las tecnólogas en Colombia. El profesor Roberto Pineda Camacho es doctor en sociología en la especialidad de antropología en la Sorbona París III. Es magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia y es antropólogo de la Universidad de los Andes. Es uno de los antropólogos colombianos con mayor conocimiento de las comunidades indígenas de la Amazonia y ha sido autor y coautor de innumerables libros, artículos, revistas relacionadas todas con la antropología. Es profesor permanente de la Universidad Nacional de Colombia y es uno de los investigadores de la historia de la antropología en Colombia. Además, fue mi profesor también en pregrado en la universidad. Así que, profesor Roberto Pineda Camacho, bienvenido. Y escuchamos entonces la importancia de la Normal, donde, como ya señalamos, María Isman fue la directora en una de sus áreas y importante entonces para poder dimensionar el papel de ella, entender primero cuál fue la importancia de la Normal. Entonces, doctor Roberto Pineda, tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Nina, una de las antropólogas más distinguidas también en el contexto colombiano, y gracias también por esta invitación y al comité organizador de estos eventos tan relevantes allá en Marmato, que espero tener la oportunidad pronto también de conocer esa región y ese gran grupo de trabajo allá en Marmato sobre la historia de Colombia y la historia de estas personas tan sobresalientes en el pensamiento como es y en las acciones educativas como es María Isman. Voy a hacer una relación relativamente breve por razones de espacio y oyéndote a ti y oyendo a algunas otras personas, voy a cambiar un tricitico mi libreto, pero con la conciencia de la brevedad de los 20 minutos que tenemos, que ya van 28. Básicamente lo que quisiera señalar acá es que la Normal Superior, quisiera yo hacer una reflexión. Hay épocas, hay momentos en donde se alinean los astros, para bien o para mal. En este caso, para bien. En cuanto que, si miramos el contexto de la década del 30, que no tenemos que necesariamente desligar con los procesos que venían anteriores y como tú nos has señalado, sobre todo por esa insurgencia de las mujeres a través de Colombia por diferentes factores en la década del 20, el 30 y del mundo, ¿no? En donde se asumen nuevos oficios, nuevas labores, etcétera. Sin embargo, habría 5 elementos que yo quisiera señalar cuando digo se alinean los astros. Primero, la formación de la República Liberal en 1930, que trae y renueva una preocupación sobre la educación que ya se venía dando también desde tiempo atrás en algunos gobiernos conservadores. Y en segundo lugar, el nombramiento, la presidencia, y estoy simplificando, de Alfonso López Pumarejo, que en cierta forma logra concretar una serie de cosas que había iniciado Olaya Herrera en un periodo de transición, y es el nombramiento en el Ministerio de Educación de Luis López de Mesa. El profesor Luis López de Mesa, antioqueño también, aquí vamos a ver que es todo un grupo de Antioquia, del antiguo estado de Antioquia y de la Antioquia de entonces, era un convencido de que Colombia era un país de aldeas, o si quieres, de comunidades aldeanas, que no significa una visión minoritaria, que desvalorice, pero que era un país, podríamos decir, de asentamientos urbanos, como es
Es así, casi desde el principio de la conquista se fundaron muchísimas poblaciones en Colombia, villas y ciudades, y esto es lo que probablemente se refería a un país de aldeas, sobre todo en las regiones andinas y en otras regiones, que él consideraba que era el centro de la reflexión, de la educación y de la política cultural. De manera tal que teníamos que conocer ese país de aldeas, siguiendo en cierta medida también unas ideas que había en Estados Unidos de los estudios de comunidad, y en el cual también se resaltaba como la sociedad norteamericana era una sociedad en donde las comunidades urbanas, rurales, habían tenido mucha importancia. Entonces, el proyecto, como ministro de Educación de López, fue básicamente generar un proceso educativo general a las aldeas rurales de Colombia y, en segundo lugar, relacionar y crear un conocimiento sobre esas aldeas, centradas en gran medida en el maestro o en el profesor. Esto no era algo exclusivamente de Colombia, en México ocurría lo mismo, que en México estaba en el marco de una revolución, y aquí entonces la educación en cierta forma se pone como un elemento central en la política educativa y cultural del gobierno de López Pumarejo. De manera tal que no nos debe extrañar que precisamente luego de una reorganización de las facultades de educación inicialmente que se aglutinan en la Universidad Nacional, luego esa facultad de educación, que no tengo aquí tiempo de desarrollar, que es también muy interesante, se transformará en el 36 en la Escuela Normal Superior. En el 38, las escuelas de la Universidad Nacional, que eran escuelas de ingeniería, las facultades que estaban dispersas por Bogotá, también se agrupan y se constituyen en la Universidad Nacional en el campus actual de la universidad en 1938. Entonces, esto nos da un poco el elemento de la dinámica, de la percepción y la perspectiva de que muchos jóvenes liberales que apoyaban a los políticos centenaristas, que predominaban ellos la convivencia, incluso liberales y muchos conservadores también, dieron a la educación. Y en este contexto hay otro elemento de un segundo astro que se alinea, que es el contexto internacional. Está la Guerra Civil Española, está aproximándose también la Segunda Guerra Mundial, que ya empezaba a expulsar a muchos de sus mejores intelectuales, y también la Guerra Civil Española también había, con el triunfo del franquismo, había hecho que muchos republicanos e intelectuales republicanos tuvieran que refugiarse, y muchos vinieron en América Latina, sobre todo a México y a Buenos Aires. Muchos fueron también a Estados Unidos, pero algunos de ellos llegaron a Colombia. De manera tal que tendríamos un segundo elemento que es muy importante, la preocupación por la educación y la presencia de profesores también de una gran talla internacional en Colombia por esta circunstancia. Pero en tercer lugar, hay otro elemento que quisiera destacar. También había unos jóvenes profesionales, educadores, entre otros, precisamente a medida de Eastman, de esa generación que efectivamente tenían ya una formación y que tenían una proyección sobre la importancia de la educación. Y aquí yo quisiera resaltar principalmente a Francisco Socarrás, a este médico de la Universidad Nacional, que escribe la primera tesis sobre psicoanálisis en Colombia, que viene del Cesar, y que se va a nombrar muy joven a la Escuela Normal, como rector de la Escuela Normal Superior, que tiene también unos antecedentes interesantes desde el punto de vista educativo en el Colegio del Rosario, que a veces descuidamos y que él menciona como elementos importantes en su formación. Y aparece entonces
el elemento central de unos alemanes, particularmente el profesor Fritz Carsten y otros alemanes que han ayudado también en la reformulación de la Universidad Nacional, en la construcción del campus actual de la Universidad Nacional, que es una especie de círculo donde estaban originalmente las diferentes disciplinas, etcétera. Esto se ha disgregado un poco y ellos y otras personas piensan efectivamente la Normal Superior como este centro de formación de profesores, inspirados en parte en las normales superiores francesas, pero a lo que yo tengo entendido, sobre todo inspirados en las normales alemanas, que van a ser muy importantes en este contexto. Y habría otro personaje que también van a ser importantes, pero no quiero quedarme aquí en personajes. Nieto Caballero, que ha venido de Francia, que ha estudiado sociología con Durkheim, y que ha estudiado también con el gran filósofo de su época, un gran filósofo de su época, y que en cierta forma también el tema general de la reforma universitaria y de la educación francesa es central en ese momento también en París. Entonces se unen todos estos astros, el medio ambiente y una nueva generación, y es lo que quiero generar como el último astro, sobre todo de mujeres que han eclosionado, que veo a partir de lo que tú presentas, que es la generación que sigue a María Isman, que son efectivamente Blanca Ochoa de Molina, que son Virginia Gutiérrez de Pineda, que son Yolanda Mora de Jaramillo, etcétera, que son un poco más jóvenes, han nacido en el 16, en el 18 o en el 20, pero y que han estudiado en los institutos en Medellín, en este caso, y que más allá de eso son unas rebeldes. Dos anécdotas muy breves, son unas rebeldes. Blanca Ochoa y Edith Jiménez estudian en un colegio en Medellín, todavía muy tradicional, cuando de pronto le llega una rectora catalana que cambia el colegio, cambia los horarios, les deja que no se tengan que bañar únicamente con camisón, sino bañarse de una manera diferente, les ordena que no tengan que ir todos los días a misa, les da mayor libertad, les permite jugar, etc. Y estas muchachas de colegio, de media tobillera, digámoslo así, pues con esta nueva rectora tienen un aire, un refresco, pero a esta rectora se la destituyen por la presión de ciertos sectores de la Universidad de Antioquia, que no ven bien a estos cambios de género, digamos, de educación de estas muchachas, y la destituyen. Y estas muchachas, como sabemos, y lo cuenta muy bien, organizan la primera huelga de estudiantes mujeres en Colombia, vienen hasta Palacio, a Bogotá, a través de San Incano, y se entrevistan con Alfonso López Pumarejo, quien les dice que les va a ayudar a restituir a la rectora Enriqueta, como se llamaba, pero al día siguiente la llama nuevamente a Palacio para decirles que lamentablemente tiene que retractarse porque tiene unas presiones muy grandes políticas y que puede nombrar a cualquier persona menos a Enriqueta. De manera tal que estas estudiantes regresan un poco alicaídas, pero ya se ve como esta segunda generación, podríamos decir, del 18 al 20, de muchachas jóvenes estudiantes, tienen una mentalidad diferente, y estas son las historias que no voy a seguir por razones de tiempo de muchas otras de estas estudiantes. Cuando se funda entonces la Normal Superior, muchas de estas jóvenes, sobre todo de provincia, y sin que signifique esto nada negativo, es decir, no bogotanas en este contexto, porque que muchas veces de sectores de clases medias, digámoslo así, ya han estudiado un bachillerato y encuentran la oportunidad de seguir precisamente en su formación
como profesoras y pedagogas y llegan a la Escuela Normal Superior. Llegan después de unas entrevistas que hace Socarrás por todo el país, vinculando a muchachas y muchachos para ser elegidos como estudiantes de la Normal Superior, y efectivamente llegan, entre otros, el doctor Luis Duque Gómez o nuestro gran y querido profesor de Nariño, Micía de Chávez, etcétera, etcétera. ¿Y qué encuentran entonces en la Normal Superior? Encuentran una educación mixta, que es muy importante. ¿Sí? Encuentran una educación que no era solamente educación mixta, y como decía doña Virginia Gutiérrez de Pineda, aprendimos nosotros, las mujeres de nuestra generación, a que la relación con los hombres podría ser de amistad también. Y encuentran todo un ambiente de profesores que les va a ser muy estimulante, porque va a haber tres elementos muy importantes en el núcleo pedagógico de la Normal Superior, en el cual, y esto me parece muy interesante, que María Isman sea precisamente la coordinadora, directora de la educación, y es un proyecto también filosófico educativo nuevo o muy novedoso en el contexto colombiano e incluso en un contexto más general internacional. Primero, como había enfatizado Carsten, había que introducir el método experimental, y había que introducir el método experimental en todas las áreas de enseñanza, y había que cambiar el método de enseñanza. Ya no se iba a dar cátedra, sino que había sobre todo seminarios. El trabajo de los estudiantes era sobre todo en seminarios, a partir de guías de clase o de guías de los cursos, no ya de conferencias de los profesores, y el trabajo de la biblioteca, y también salidas de campo. Y todas estas no eran simplemente cosas que hoy en día nos parecerían pues naturales, porque salir muchachas y muchachos a salidas de campo, pues era entonces escándalo para algunos sectores de la sociedad colombiana. De manera tal que en la Normal Superior se crean varios programas, uno de historia y geografía o ciencias sociales, uno de matemáticas, uno de filología e idiomas, entre otros, otro de biología y química, y se crea anexo a ella tres institutos, uno que es el Instituto Nicolás Guerra, donde hacían las prácticas pedagógicas, luego un instituto de psicología experimental, es donde creo que va a trabajar María Isman, que va a ser muy importante, porque a partir de este Instituto de Medicina de Psicología Experimental se fundará precisamente el Instituto de Psicología de la Universidad Nacional, si mal no estoy, precisamente en la época de Gerardo Molina. Y por otro lado, se crearía el Instituto Etnológico Nacional con la avenida de 1941 con Paul Rivet acá. De manera tal que voy a poner un pequeño ejemplo. Estas estudiantes y estudiantes de ciencias sociales, en donde vamos a tener realmente la plétora de los fundadores de las ciencias sociales en Colombia, entre otros, para citar algunos de los más conocidos, Jaime Jaramillo Uribe, entre otros, Darío Mesa, Roberto Pineda Giraldo. Y es interesante, muchos provenientes sobre todo de Antioquia. Incluso en una época los antropólogos que no eran antioqueños lo llamaban el Sindicato Antioqueño de Antropólogos, ¿no? Porque formaban una comunidad muy fuerte, porque no solamente estudiaban y no solamente trabajaban, sino que con frecuencia después hacían unas tertulias semanales, que era el chocolate de los sábados en las casas del doctor Pineda Giraldo y de Virginia Gutiérrez, en donde se reunían a discutir hasta altas horas de la mañana, pero hasta altas horas de la noche, pero terminaba un poco con aguardientico y también con baile. Y esto no es una cosa anecdótica, sino se creó un espíritu de cuerpo muy importante en donde están incorporadas estas jóvenes y estos jóvenes del etnológico que van a estudiar entonces a uno de los institutos que se forma un poco de manera aleatoria, sí, por la avenida de Paul Rivet, como migrante que huía del fascismo, era el gran opositor al mariscal Pétain, el colaboracionista, incluso Jaime había sido héroe de la batalla de Verdún
y Pétain, el mariscal Pétain, lo había condecorado como héroe de la batalla de Verdún, y entre las acciones de Rivet fue devolverle al mariscal Pétain la medalla de Verdún y decirle, usted ya no es un hombre, fue un hombre muy importante para la historia de Francia, ya no lo es, y esto le ganó obviamente la ojeriza, no tanto de Pétain, sino de la Gestapo. Entonces estos estudiantes y estas estudiantes, creo que es interesante, tenían un sistema pedagógico diferente, ¿no? Tenían una formación también experimental muy influida, creo yo, con los métodos pedagógicos alemanes, que es bien interesante, que también habían influido en la formación de la Universidad Nacional, como ya dije, y para ya ir redondeando por razones de tiempo, ellos tuvieron un profesor alemán que se llamaba Schottelius, que había llegado exiliado a Bogotá. Su esposa era judía y tuvo que venir acá, y les daba el curso de prehistoria y de historia y de etnología, como lo llaman los alemanes. Y él las sacó a campo, a muchachas y muchachos para ir a la Cueva de los Santos y para ir a Santander a convivir con las últimas tejedoras guanes de Santander. Y salían así a campo en algunas otras ocasiones, de manera tal que cuando se abrió el Instituto Etnológico Nacional en 1941, esta generación, algunas de estas generaciones, de formados de hombres y mujeres, encontraron la viabilidad de seguir sus estudios, la normal de etnología, y de profesionalizarse y de concretar algo que Carsten señalaba mucho. La enseñanza de los métodos no puede ser necesaria, no tiene que estar, para que tenga sentido, ligada a conocimientos específicos y a áreas de conocimiento particular. Lo demás queda una gran ambigüedad, una especie gaseosa que los que somos profesores y los que hemos sido también estudiantes vemos con los problemas de cursos de metodología, etcétera, que se nos enseña muchas veces mucha epistemología, mucha metodología, pero no tiene esto asidero para que le podamos dar una concreción, y tiene que pasar muchos años para que uno empiece a entender esto. Yo tuve que, incluso con un gran profesor, con Germán Colmenares, nos puso a leer un gran libro que llama El espíritu, de las ciencias de la cultura, las ciencias de la naturaleza, pero realmente no lo entendíamos en ese momento y tuvo que pasar muchos años para poderlo entender, y después dije, Fritz Carlsen tenía toda la razón, ¿no? De manera tal que estas muchachas entraron al Instituto Etnológico Nacional y en un elemento muy, muy, muy interesante, porque Rivet también y Hernández de Alba, en parte por otra circunstancia quizá aleatoria, y era que había pocos libros, aunque en la escuela normal superior la preocupación por la biblioteca era muy importante. Se leían textos en alemán, en inglés, en francés, en castellano, se leía Weber, se leía Hegel, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí encontraron al principal americanista francés y uno de los principales americanistas del mundo en ese momento, que venía a Bogotá a fundar muy rápidamente, con el apoyo de Eduardo Santos y Hernández de Alba, un instituto, y lo funda y sigue en cierta medida. No digo que tuviera una preconcepción de esto, pero era también la idea. Él había fundado el Instituto de Etnografía de París, y él sabía que para formar etnógrafos había que mandarlos a trabajo de campo, y estos generación que venía del Instituto de la Escuela Normal Superior con esa preparación tan extraordinaria, a los pocos meses casi, casi al año, empezaron a salir a hacer trabajo de campo, y ahí se transformarían en etnólogas muy tempranamente. De manera tal que yo quisiera resaltar esa estrecha relación de la Escuela Normal Superior con la formación del Instituto Etnológico Nacional,
con la formación también, pues aquí no es mi tema del Instituto de Psicología, y también tendrán alguna relación importante con el Instituto Caro y Cuervo, que aunque no es un instituto adscrito a la Escuela Normal Superior, como sí lo eran estos institutos, básicamente va a tener también otra época de oro, porque vienen grandes filólogos, especialistas en latín, en griego, etcétera, que le van a dar mucho lustro al Instituto al Instituto Caro y Cuervo, y que lo van a convertir en unos años, quizá habrá cambiado los horizontes, etcétera, en un gran centro de reflexión sobre la lengua castellana, muy importante para nosotros, filológica, comparativa, etcétera. De manera que ahí con eso terminaría. Creo que aquí se da toda esta conjunción de actores, de contextos y también de un grupo de estudiantes y de estudiantas con una nueva sensibilidad, que habían heredado probablemente esas ideas que se habían abierto por estas primeras, por el grupo Los Nuevos, por ejemplo, que eran todos muy jóvenes también, o por otras personas, y en este caso me parece muy interesante por estas mujeres que tú mencionaste en tu intervención anterior, y que van a ser para ellas faro de su vida. En particular, mencionaban las que yo he oído a María Cano y otras mujeres que estaban dando un paso fundamental y que fue la bisagra de la transformación de las ciencias sociales en Colombia. Para terminar, hay una antropóloga norteamericana que se llama Lucy Cohen, de una generación mucho más reciente, pues ya también, pues pasada, ya más bien también de la década del 60, que fue la primera que hizo los estudios sobre las mujeres profesionales en Colombia, y ella tenía 3 consideraciones finales. Todo este grupo de estudiantes que entraron a la Escuela Normal Superior de provincia, de Santander, como del Socorro, como doña Virginia, o de otras regiones de Antioquia, o incluso bogotanas, como Alicia Duzán de Raigel. Todas ellas fueron no solamente las primeras pioneras, sino que en sus trabajos transformaron la comprensión de nuestra identidad nacional. Virginia con la familia, doña Blanca con los aspectos museográficos, y entre otros aspectos, en el trabajo en el Instituto Indigenista Colombiana. Son las pioneras también de una nueva concepción para el Estado de las políticas indigenistas, etcétera. Doña Alicia en la Sierra Nevada de Santa Marta, etcétera. Fueron todas estas mujeres venidas de regiones de Bogotá las que transformaron y formaron las ciencias sociales en Colombia, que van a dar paso luego, ya en la década del 60, a la fundación de los departamentos de antropología, que son los herederos de todo este esfuerzo de transmisión, de correa de transmisión de generaciones de las mujeres y de los etnólogos provenientes de la Escuela Normal Superior, en su mayoría, con excepción de doña Alicia, que viene de otra procedencia, pero que se une a todo este esfuerzo colectivo de generar una visión de identidad y de país. Bueno, con esto termino, Lina y Lidia, y muchas gracias nuevamente por el honor de estar aquí participando en este evento con ustedes. Roberto, muchísimas gracias de verdad a usted por acompañarnos. Muy importante este contexto para poder dimensionar lo que era justamente la figura de María Isman y de todas estas mujeres que hemos mencionado, y que bueno, yo también tuve el honor de ser alumna, digamos, de doña Blanquita, que fue la segunda esposa del doctor Gerardo Molina, y leyendo unas entrevistas de doña Blanquita menciona mucho a doña María Isman. Dice que la conocieron siendo ellas habiendo terminado la normal con Edith Jiménez,
la conocieron en un viaje de tren, no sabían en principio ni quién era ella, ni quién era Gerardo Molina. Cuando se vieron en Santa Marta que los trabajadores de las bananeras los recibían a ambos con mucho sentimiento, y ahí entendieron cuál era la figura que las había acompañado durante ese viaje, que era Gerardo Molina y María Isman. Y en cuanto a anécdotas también de todas estas mujeres, recuerdo que doña Blanquita nos contaba en clase cómo en uno de sus primeros viajes como estudiante fueron al Líbano, Tolima, el grupo mixto, como tú lo has explicado allí, y fueron excomulgados por el sacerdote en ese momento de la iglesia del Líbano, Tolima, por haber viajado justamente hombres y mujeres a un trabajo de campo y por vestir con pantalones en su trabajo de campo. Pero muy importante todo lo que Roberto nos ha contado, porque justamente estos espacios nos permite incentivar la investigación. En este caso, queremos incentivar la investigación sobre la figura de María Isman como docente, como partícipe en ese trabajo en la Normal Superior, y como una de las también personas, digamos, que iniciaron ese proceso de la psicología experimental que tú has mencionado, que luego fue en la Universidad Nacional. En lo que he leído de ella, de María Isman, dice que ha sido también una de las precursoras en el tema de la psicología experimental en Colombia, que de hecho trabajaron con otros profesores en una estructura de unas fichas con los alumnos. Entonces, pues invitar a nuevos investigadores de verdad que profundicen en esta figura. Y importantísimo también este contexto que tú nos das de los años 30, de las primeras generaciones y las segundas generaciones, porque realmente ellos son fuente de todo el trabajo de los profesionales en ciencias sociales actualmente. Y algo que se une también con Marmato, y es que Marmato ha sido también fuente de trabajos de campo y de investigadores. El encuentro anual de marmatólogos justamente es como ese laboratorio de campo para muchos investigadores de diferentes disciplinas, y entonces muy importante también esta historia que tú nos cuentas sobre el énfasis que en ese momento se dio en el trabajo de campo en todo el país. Roberto, muchísimas gracias por tu participación. Más adelante, como vas a permanecer con nosotros, más adelante, entonces miraremos si hay preguntas en el público, y si luego en alguna también conversación con las siguientes ponentes, podemos también como profundizar un poco más en este contexto de la normal y de la docencia en ese tiempo. Muchas gracias, Roberto, de verdad, muy agradecida porque nos estés acompañando, y tenlo por seguro que apenas podamos estar en Marmato, vas a estar allí con nosotros. Bueno, Gracias, muchas gracias y buenas tardes. Entonces seguiré aquí atento a las próximas presentaciones. Bueno. Concluyendo, al profesor Roberto y a la profesora Beatriz, si tienen algún tema complementario, o si entre ustedes dos tienen algún tema que quieran compartirse o preguntarse, bueno, pues por favor. Profesora Beatriz. Sí, lo escucho. Sí, ya sé. No. La verdad, yo estoy aquí muy encantada de escucharlos a todos, y realmente, pues, como que todas las intervenciones acabaron de completar, digamos, esa imagen de María Isman, y yo creo que como un llamado a seguirla, o sea, como es lo que hablábamos ahora, como acercarnos más a su vida, a su obra, y como, pues,
como que va completando, digamos, ese rompecabezas que uno tenía de ella como mujer, como escritora, como intelectual, como educadora. De verdad, no, muchas gracias. Sí. Yo quisiera simplemente decir que, pues, que esta invitación pues, me ha abierto también los ojos sobre María Ismas, ¿no? Y creo que pues, para nosotros es muy, muy importante pues, algunas reflexiones que se han hecho precisamente sobre esa anterior generación de mujeres, ¿no? De la generación de María Isman, ¿no? De María Cano, de Uribe, entonces, como la pionera en cierta forma que abre los espacios y que van a cosechar las generaciones relativas a la normal superior o las primeras también universitarias o también otras jóvenes en diferentes ámbitos. Y me parece interesante porque en alguna medida haría ahora, precisamente por eso decía que me había suscitado esas intervenciones y las siguientes me reafirmaron. Estaba leyendo hace poco por internet creo que hasta un relato de María Isman de que ella habla sobre la vida de mestizo, ¿no? Sí. Y en el cual ella dice que conoció una indígena, ¿no? Y a partir de ahí hace toda una reflexión en donde ella en cierta forma también pone su filiación en los ancestros indígenas y de una mujer indígena. Entonces, todo esto nos muestra esa gran sensibilidad también con el movimiento de su época, que estaba también en América Latina y en Colombia en particular, pues acercándose a lo terrígeno, ¿no? Y que va a ser muy, muy, muy relevante precisamente para abrir los nuevos espacios ideológicos y políticos en la década del 20, del 30, en las cuales van a participar estas mujeres. Y quizá haría yo otro comentario oyendo esas exposiciones. Esta generación de mujeres, lamentablemente no pude oír la exposición de la descendiente, la profesora sobre la profesora sobre Uribe, pero creo que es muy, muy, muy interesante porque hay hay una dialéctica muy relevante entre la generación del centenario, ¿sí? Y los nuevos, la generación de los nuevos que son los que llegan al poder, llegan después de la regeneración, perdón, después de la hegemonía conservadora, son personajes al poder en sentido de las cargos más importantes, son personajes de la generación del centenario, López de Mesa, Santos, también Alfonso López, pero llegan con el Estado Mayor de las nuevas generaciones, en un sentido general. Y creo que aquí es muy interesante mirar esa generación, que no es obviamente del centenario, porque no es propiamente del centenario, pero nacen a principios del siglo 1901, y de esas mujeres que también abren una brecha y que crean probablemente una dialéctica también muy relevante, digamos, generacional, política y social, con estas mujeres egresadas de la Escuela Normal Superior y egresadas de las universidades, las pocas mujeres que acceden en Antioquia en particular, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional y a la Universidad del Cauca. Entonces, me llama mucho la atención precisamente la investigación que se ha abierto sobre María Isman, y ojalá alguien continuara haciendo la investigación de García de María Isman, ya más específica en la escuela normal, que efectivamente se nos dieron puntadas muy importantes y que abren también caminos de investigación frente a María Isman en particular y a lo que representó la generación de estas mujeres nacidas a principios de siglo, que son las mujeres que nacen después incluso de la Guerra de los 1000 días, que es una generación muy ligada con la convivencia social. Pero bueno, esa es otra perspectiva y otro tema. Y gracias nuevamente por las intervenciones, que también he aprendido muchísimo, Lida, y a ti en particular. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, Beatriz.
Realmente la idea era esa, o sea, ir como uniendo todos esos pequeños informaciones que hay aquí, allá sobre María Isman y realmente estimular investigaciones, abrir de verdad esta fuente de investigación de un personaje tan importante y como ustedes bien plantean, de las mujeres de esa generación. Muchísimas gracias, Roberto Pineda Camacho, Beatriz Elena Robledo, Alexis Forero, María Tila Uribe. Igualmente quiero dar agradecimientos a Carlina Flores, Gecko Gómez, Diana García, Angelín Díaz y Nora Martínez, quienes apoyaron la elaboración de los documentos audiovisuales. Muchísimas gracias, ha sido muy importante la participación de ustedes y nos aportan muchísimo y quedamos realmente encantados y con esa como el reto de seguir investigando y de verdad que nuevas generaciones puedan ir formando ese rompecabezas que dice Beatriz sobre la figura de María Isman. Igualmente, muchísimas gracias a Neri en la biblioteca de Supía e invitados todos entonces a seguir muy de cerca la celebración que Supía hace sobre María Isman. Muchísimas gracias de verdad, muy amables y una buena tarde. Y si pueden seguirnos acompañando en el siguiente segmento que está dedicado al general Ramón Marín y la Guerra de los 1000 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.